está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, y hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Están contentos? Bueno, gloria a Dios de poder estar esta mañana en la presencia de Dios. Quiero que abra sus Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, y vamos a orar, a bendecir este tiempo y a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Diga: Señor, bendice mi vida esta mañana, bendice este tiempo, tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos hagas, Señor, a nosotros no solamente simples oidores, Padre, sino hacedores. A eso hemos venido. Dígale: vengo, Señor, no solamente a oír, sino también a poder salir de este lugar a hacer a aquello, bendito Dios, que tú hoy vienes a enseñarnos. Haz que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo siembre esa semilla de vida y de verdad de tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que bendigas este tiempo. Amén, amén y amén. Muy bien. Primera de Reyes 2. Quiero compartirles allí en el versículo 3 y 4. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.
Quiero hablarles hoy de una palabra, compartir con ustedes el mensaje que Dios nos quiere dar a través de una palabra. Y esa palabra se llama transigencia. No sé si la ha oído, no sé si usted sabe lo que significa, pero quiero hablarles de la transigencia. La transigencia es una actitud del ser humano. Todos somos transigentes, lo vamos a mirar. Ahora, apenas expliquemos un poco lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ya? La transigencia es muy usada por el diablo y además tiene una característica: la transigencia se va fortaleciendo con el tiempo. El tiempo, a medida que pasa el tiempo, la transigencia se va volviendo más fuerte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué es la transigencia? La transigencia es consentir, tolerar, aceptar lo que no es correcto y lo que no es verdadero. Eso es transigencia. Transigencia es cuando yo consiento cosas que no debería de consentir. Es cuando yo tolero cosas que van en contra de mis principios y de mis valores. Es cuando yo acepto cosas que Dios ya me ha enseñado que no debo aceptar para mi vida. En otras palabras, es cuando permitimos cosas de otras personas y las aceptamos, sabiendo que no es conveniente para nuestras vidas, aún sabiendo que va en contra de esos principios y de esos valores que nosotros hemos aprendido de la mano de Dios. Cualquier cosa que nos tiente a aceptar o abandonar lo que usted sabe que es correcto será muy peligroso, porque usted estará actuando con transigencia. Mentir por otros. ¿Cómo es de fácil mentir por otros? ¿Cierto? Llama, dile que yo no puedo ir, hazme ese favor, pégame esa llamadita y hazme la segunda. Esa sí que es muy usada, hazme la segunda. ¿Ya? Los comerciantes usan mucho eso, ¿sí o no? Vea, están llamando por el trabajo, llama y decir que se nos dañó la máquina, que es que hace más de 8 días que la máquina no funciona y que por eso no le hemos entregado el trabajo. ¿Ya? Eso es transigencia, tú prestarte a esas cosas. ¿Ya? Llama, contesta y di que yo no estoy o que yo no he ido. ¿Ya? Eso es transigencia, mentir por otros, aceptar relaciones que a nosotros no nos conviene. Hay relaciones que nosotros sabemos que son dañinas para nuestra vida, pero usted las acepta por conveniencia, las acepta porque usted quiere además en su corazón, pero eso es transigencia. ¿Ya? Permitir actitudes dañinas, participar de chismes, de murmuraciones y de conversaciones en las cuales usted no debería de estar. ¿Ya? Hay veces hay un corrillo de personas que están chismoseando y que están murmurando, y usted se justifica diciendo, pero yo no participé, yo solamente oí. Eso es transigencia. Transigencia es usted participar de lo que usted no debe de participar. A veces pensamos que una sola vez no importa, ¿no? A veces pensamos que mentir, que permitir o que participar de vez en cuando no importa. Pero yo quiero decirle algo hoy este día. Eso sí importa, porque estás transigiendo, estás permitiendo lo que no deberías permitir sobre tu vida. Transigencia es seguir o hacer las cosas que Dios quiere que evitemos, que no participemos, que no hagamos. ¿Por qué? Porque van a terminar trayendo aflicción a nuestra vida. Y con el tiempo va a pasar algo, debilitará nuestra fe. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. ¿Qué es lo que vamos a ver la historia de este hombre, de Salomón? ¿Ya? Después de que Salomón fue coronado como rey, David su padre le hizo estas advertencias. Las que acabamos de leer son unas advertencias que David como padre le está haciendo a su hijo ahora que va a ser rey. Ya David está anciano, está viejo, ya va a terminar su vida terrenal, y entonces le da este consejo. Ahora, el consejo es dado por David, pero en realidad es palabra de ¿quién? Es palabra de Dios.
¿Ya? Es palabra de Dios. ¿Y qué le dice David a su hijo Salomón? Le dice, ¿guarda qué? Guarda los mandamientos, sigue los caminos de Dios, obedece los decretos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que tengas éxito y te vaya bien en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Y si lo haces, dice que el Señor iba a multiplicar sus promesas, iba a bendecir el trono de Israel y que nunca iba a faltar un sucesor en el trono de Israel. Le voy a dar un resumen de lo que David le está diciendo a Salomón, a su hijo. Salomón, no comprometas tu fe. Salomón, no pongas en peligro tu fe. Ahora que vas a empezar a vivir como rey y a dirigir a toda una nación. Y eso hace precisamente la transigencia. Pone en peligro nuestra fe. Ahora, Salomón quedó impactado por las palabras de su padre. Él quedó impactado por las palabras de David. Y por eso él va y ora al Señor de la siguiente manera. Ahí mismo en Primera de Reyes, pero en el capítulo 3. Después de que David le dice estas palabras, que guarde los mandamientos, que obedezca, que camine correctamente, que haga las cosas bien. Entonces Salomón va y ora al Señor. Primera de Reyes 3, versículo 7. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Entonces David está emocionado por esas palabras que le da a su papá, y entonces va donde el Señor y mire lo que le pide al Señor. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Le dijo, yo quiero que me des sabiduría para gobernar esta nación tan grande. Yo quiero que me des sabiduría para poder comprender lo que es bueno y lo que es malo para mi vida. Y los primeros años de Salomón se caracterizaron por ser un hombre muy humilde. Oró pidiendo una sola cosa, sabiduría. Y esos primeros años de reinado de David fueron un reinado maravilloso que fue hecho de la mano de Dios, bajo la dirección de Dios. Se dedicó a Dios y puso manos a la obra. Construyó el templo que su padre David no había podido terminar o no había podido empezar. Y Salomón se encargó de todo eso. Pero algo, escuche bien, algo empezó a suceder en el corazón de Salomón. Dijimos al principio que la transigencia se fortalece ¿es con qué? Con el tiempo. La transigencia se va volviendo fuerte es con el tiempo. Y vamos a mirar cómo la transigencia va gobernando poco a poco el corazón de Salomón hasta llevarlo a cometer grandes errores en su vida. Primera de Reyes, ahí mismo, pero vamos a ir hasta el capítulo 10. Vamos a ir hasta el 10. O sea que la sabiduría de Salomón le duró solamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 capítulos. ¿Cierto? No le duró sino eso. En el 3 pidió sabiduría y aquí a partir del 10 las cosas se le van a empezar a complicar a Salomón. Primera de Reyes 10. Vaya y me acompaña al versículo 26 por un momento. 26 al 29. Dice, Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y de caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram.
Dios le había dicho a Salomón que no hiciera negocios con otras naciones. Una de las condiciones y de la dirección que Dios le da a Salomón cuando él va a empezar a reinar fue esa. Le dijo: no hagas negocios con otras naciones. No te involucres en negocios con otras naciones. Pero Salomón no hizo lo que el Señor le había pedido. Fue en ese momento que la vida de Salomón comenzó a ir cuesta abajo. Y es donde usted y yo tenemos que aprender sobre la vida de estos hombres de la Biblia, porque están aquí registrados en la palabra de Dios, para que usted y yo podamos enderezar muchas veces nuestro camino. Algo comenzó a suceder en el corazón de Salomón, y ese algo se llama transigencia. Continuaba adorando a Dios, pero comenzó a permitir cosas que Dios no quería que hiciera. Hay veces nosotros sí adoramos a Dios, creemos en Dios, pero sin darnos cuenta vamos permitiendo cosas en nuestra vida que Dios no quiere que nosotros hagamos. Vamos a continuar. Primera de Reyes, ahora vamos al capítulo 11. Vaya hasta el 11. Quiero leerle versículo 1 y 2. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Salomón fue bendecido de muchas maneras, pero comenzó a desentender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, yo le pregunto hoy, si cada uno de ustedes pudiera dar un testimonio hoy delante de Dios sobre una bendición de Dios, de que haya recibido en esta semana? Y yo sé que todos podríamos decir: el Señor me bendijo en mi salud en esto, el Señor me bendijo en mis finanzas en esto, el Señor me bendijo en mi familia con esto. ¿Ya? Podemos nosotros hoy declarar todas esas bendiciones de muchas maneras, pero también comenzar a desentender la palabra de Dios en nuestra vida. Luego dice el versículo 4 al 8, quiero que continuemos allí en la lectura de Primera de Reyes 11. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astarot, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Eso hace la transigencia: desviar nuestro corazón. Desviar nuestro corazón. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes hoy, tres cosas que suceden cuando nosotros permitimos la transigencia en nuestro corazón y en nuestra vida, como lo hizo Salomón. Y lo primero que sucede es que el carácter se debilita. El carácter se debilita. El corazón se va endureciendo y ya usted no tiene las mismas fuerzas para vivir y defender la fe y la verdad de Dios en su vida. Es lo primero que hace la transigencia: debilita su carácter. Yo quiero que usted mire, estamos en el capítulo 11 y vengo desde el capítulo 3. Yo quiero que mire en el capítulo 3 cómo era el carácter de Salomón cuando le oró al Señor pidiéndole sabiduría. Era un carácter de un hombre firme, convencido en su fe, diciéndole: Señor, yo quiero que me des sabiduría, yo quiero caminar de tu mano, yo quiero cumplir tus estatutos, tus mandamientos, yo quiero aprender para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Es un hombre fortalecido, escúcheme muy bien, en su carácter cristiano, en su carácter de fe. Pero luego en el capítulo ya 11,
¿Qué estamos viendo? A un Salomón en su carácter debilitado. Ya no tenía las mismas fuerzas. Comenzó a construirle santuario a sus mujeres. Entonces lo primero que hace la transigencia, cuando permitimos cosas que no debemos de permitir en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra vida, es debilitar nuestro carácter. Y lo segundo que hace es que el testimonio personal se diluye, va desapareciendo. Se mezcla la santidad con el pecado. Hay un cambio en la fe y los primeros en notarlo muchas veces ni siquiera en la iglesia. Los primeros que lo notan son los incrédulos, las personas de afuera. Porque las convicciones de nuestra fe se mezclan y damos un mensaje de vida que las personas no entienden. Y la gente nos ve y nos dice, pero esta persona si dice esto y enseña esto, ¿por qué hace aquello? Y lo tercero que hace la transigencia en nuestra vida es que la verdad de Dios deja de ser ¿qué? Importante. La verdad de Dios deja de ser importante. Dejamos de cuestionar lo que está mal. Lo dejamos de cuestionar. Es como dice el libro de Isaías. Comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dejamos de cuestionar lo que está mal. Empezamos a ver el pecado como algo normal. Ya algunas cosas ya no son tan malas. Ya hay cosas que no son tan malas. Salomón en el inicio de su vida como rey, él estaba seguro de sus principios y de sus valores. Pero ya aquí Salomón no le ve de malo construir unos santuarios, pero bueno, para que mis esposas quemen ahí incienso y se entretengan con sus dioses. ¿Qué tiene de malo? ¿Ya? Salomón sigue adorando a Dios, pero ya no es tan importante seguir sus caminos. Ya para él no era importante obedecer sus mandamientos. En el versículo 4, yo quiero que mire cómo dice, cuando Salomón ya era anciano, ella le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Dice que rindió culto ¿a qué? A otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor. Su corazón, el corazón de Salomón ya no era perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se dividió. La transigencia es compartir el corazón con Dios, pero también compartirlo con cosas que no son de Dios. Que no son de Dios. Mi corazón es de Dios, pero permito en mi casa que se adoren otras cosas. Transigencia es darle permiso a mis hijos que entren su novia para que tengan sexo en su habitación, porque pastor, yo no puedo hacer nada, y si yo lo regaño me pega, y si yo le digo alguna cosa se me va de la casa. Entonces es mejor, pastor, mire, es la misma cosa, que lo hagan aquí o que lo hagan allá. ¿Eso se llama qué? Transigencia. Eso es verdad. Pero que vaya y lo haga a la calle, de cuenta de él, no de cuenta tuyo. No le abras las puertas de tu casa. Eso es transigencia. Transigencia es cuando tú ves a tu esposo haciendo negocios chuecos y tú te quedas callada y tú no les dices nada. Eso es transigencia. Es que eso es cosa de él, eso no es cosa mía. Él verá. Transigencia es eso. Transigencia es ver hoy en día a niños haciendo pataletas, niños de 3, 4, 5 años haciendo pataletas en un supermercado, haciendo pataletas en cualquier lugar. Y el papá y la mamá, ay, mi amorcito, ¿te puedes quedar quieto un momentico? Ay, mi amorcito, me estás haciendo quedar mal. Eso es transigencia. Permitir que le hablen a usted de una manera diferente. ¿Ya? Transigencia es decir, pastor, eso no hay problema. Él se fuma 2 o 3 marihuanitos ahí en la casa, pero ahí está en la casa y está bien. Es mejor que se los fume aquí y no en la esquina. Transigencia. Eso es un corazón ya debilitado. ¿Ya? Mi corazón es de Dios, pero permito todas las cosas
que Dios me ha dicho que no permita. Mi corazón es de Dios, pero le permito a mi hijo muchas cosas que no debo de permitirle. Mi corazón es de Dios, pero permito que mi esposo haga negocios con engaño y con mentiras. Mi corazón es de Dios, pero participo de mentiras y de chismes de los cuales yo no debería de participar. ¿Ya? Versículo 7 y versículo 8. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Miren cómo es la transigencia. Yo quiero que usted mire cómo es le construyó santuarios para que sus esposas que hicieran, quemaran incienso, hicieran sacrificios. Ahora, la Biblia no lo dice. Posiblemente él no lo hacía. Es lo más probable, digo yo. La Biblia tampoco asegura que él iba a esos santuarios a quemar, ¿cierto? Pero permitía que ¿qué? Que sus esposas lo hicieran. Es lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Ya? Como hoy en día se ha vuelto de moda los piercing, los tatuajes y todas esas cosas, ¿cierto? Que en realidad tienen una connotación espiritual muy profunda y la gente no lo entiende. Pero como usted es transigente, usted lo permite. Pastor, ¿y cómo hago? Se me va de la casa, se enoja conmigo. Mire, eso es cierto. Que se tatúe, que se ponga, que haga lo que quiera. Cuando se vaya de la casa, cuando sea responsable, cuando tenga las fuerzas suficientes para decir, hago mi vida, eso ya será una responsabilidad. Pero mientras esté bajo tu techo, tú tienes que tener límites, tú tienes que tener la suficiente fuerza para saber que en tu casa se debe vivir bajo ciertas normas. ¿Por qué a los jóvenes les cuesta tanto eso? Yo me acuerdo en mi época, yo decía, llegaba tarde a la hora que no era y le digo que chancleta es lo que me sobraba, mano. Y problemas de lo que tenía. Y le tenía miedo y respeto a mis padres. Hoy en día no. ¿Sí o no? Y quiero decirle a los jóvenes que están aquí, con mucho respeto, ustedes comen por sus padres que trabajan, se visten por sus padres que los visten, pero quieren hacer lo que les da la gana. Eso se llama irrespeto. Haga lo que quieras cuando te vayas de tu casa. El día que te vayas, ya es porque cada uno es responsable por su vida delante de Dios. Pero somos transigentes. Esa es la transigencia. Pero sabe una cosa, la transigencia, se lo dije al inicio, se fortalece a través del ¿qué? Del tiempo, del tiempo. Lo que tú no fuiste capaz de decir no o sí la primera vez, ¿después qué? Después la segunda, lo permite la segunda, lo permite la tercera, lo permite la cuarta, perdió el año, amigo. Ya lo perdió, ya no es capaz, ya no hay la fuerza. Porque debiste haberlo hecho fue cuando, antes, ¿ya? Así es la transigencia en nuestra vida. La transigencia nos hace decir, bueno, eso es un asunto de él, eso es un asunto de ella, eso no es asunto mío. Eso es lo que nos hace decir la transigencia. Y eso no es así. Yo quiero que mire cómo comenzó todo. ¿Cómo comenzó todo? Comprando unos caballos que no tenía por qué comprar. Salomón pensó, bueno, comprarle algunos caballos a los egipcios, a los sirios, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Comprar ese celular robado, eso no tiene nada de malo. Ir allá a la tienda del celular,
donde el celular que vale 800,000 pesos te lo van a vender en 200 y te lo venden así porque es robado y usted lo sabe, y no me diga que no, es robado. Simplemente le quitan la SIM card, le organizan, le borran todo y te lo venden. ¿Eso qué tiene de malo? Eso es como comprar los caballos. Eso se llama transigencia. Porque después de que compras el celular, sigues comprando todo lo que te ofrecen robado, y todo lo que tenga ahí a usted le va a servir. Eso le pasó a Salomón. Comprar unos caballos. No tenía necesidad de comprarlos. El Señor ya le había dicho: no hagas negocios con ellos. No negocies con gente de otra nación. Hacer trampa para poder pasar, ¿qué tiene eso de malo? Decir alguna mentira para evitar quedar mal, ¿qué tiene eso de malo? Pero ahí no quedó todo para Salomón. Ahí no quedó todo. Él no paró. Después de los caballos, ¿con quién siguió? Con las mujeres. Esa es la transigencia. Se fortalece ¿con qué? Con el tiempo. Si él le hubiera dicho no a los caballos, no voy a comprar caballos, porque el Señor me dijo que no hiciera negocios con otras naciones, que Él me iba a dar lo que yo necesitara, le aseguro que lo de las mujeres no se presenta. Pero como ya lo había hecho, esa es la transigencia. A medida que avanza el tiempo se va fortaleciendo, ¿ya? Y después del celular compras el carro robado también. Y la moto también, ¿cierto? Ahí no quedó todo. No paró. Después de los caballos siguió con las mujeres. Casarme con una mujer de otra cultura, ¿eso en qué me va a hacer daño? ¿Eso no? ¿En qué me hace daño? Una de las cosas que pasa cuando estamos al borde de la transigencia es que nosotros nos enfriamos en nuestra devoción con Dios. Mire, yo quiero decirles algo que yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a decir. Venir a la iglesia no te va a abrir las ventanas de los cielos, ni venir a la iglesia te va a hacer salvo. El venir a la iglesia no va a ser salvación para tu vida, eso es cierto. No nos asegura la salvación ni la entrada al cielo. Pero cuando yo no tengo deseo de congregarme, o cuando mi congregación es malita, deficiente, es porque algo anda mal con mi vida espiritual. ¿Sí? Yo sé que venir a la iglesia no asegura mi salvación, pero el no venir también es un síntoma de que algo en mi vida espiritual no camina, de que posiblemente soy transigente al decir: ¿qué necesidad tengo de ir todos los domingos a la iglesia? A que el pastor me pegue esas vaciadas y me... ¿Qué necesidad? Yo adoro... Mire, eso pasa mucho. ¿Sabe una cosa? Mire, cuando una persona se ausenta de la iglesia, se puede ausentar por motivos válidos, ¿sí o no? Hay personas que dejan de venir a la iglesia porque han estado enfermas y se ausentan un mes, en fin, o porque tienen problemas de salud, o porque, bueno, hay muchos motivos y circunstancias que te pueden alejar de la iglesia. Pero hay veces uno ve una persona que no viene un domingo y no vino hoy. Pepito no vino hoy. Al otro domingo no vino tampoco. Y al tercer domingo tampoco vino. Y pasa un mes, entonces ya a ti te extraña porque no hay una razón válida. Entonces tú llamas, marcas, hablas con Pepito y le dices: te extrañaba en la iglesia. Pastor, no se preocupe, pastor. No he ido, pero estoy muy bien. Estoy fortalecido. ¡Mentira! Transigencia. Si no vienes es porque algo no están dando bien espiritualmente en tu vida. Eso es todo. Hay algo que no están dando bien en tu vida. Y eso es una realidad. Y eso lo hace la transigencia. ¿Ya? Eso lo hace la transigencia. Vivir una vida cristiana implica una opción de dos posibles. O sea, Salomón tenía una opción de dos posibles
para vivir una vida delante de Dios y poder cumplir todo lo que su padre David le dijo, que guardara sus mandamientos, que obedeciera. ¿Y cuáles son esas dos opciones de las cuales usted puede escoger una? Una es hacer las cosas a la manera de Dios o hacer las cosas a la manera equivocada. No hay más opciones. No me busque más opciones porque no las hay. Usted una vida en el Señor, usted una vida cristiana, o la vive a la manera de Dios o la vive a la manera equivocada, no más. Lo demás es transigencia. Lo demás es como Salomón, que se puso a mezclar todo allí en medio de su vida. Honrar a Dios con nuestra vida incluye todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Hay veces creemos que honrar a Dios es porque vengo y me siento ahí 2 horas en una silla. Ya honré a Dios hoy, ya, listo. Entonces vengo aquí, me quebranto aquí, oro, lloro, hago tantas cosas delante de Dios, pero luego voy a la casa y le permito a mis hijos que hagan lo que quieran. Luego voy al trabajo y permito que mis jefes o mi esposo, no sé, haga todo lo que quiera. Y yo permito también cosas en mi vida y de pronto en mi familia que no debería de permitir. Pues tengo para decirle algo: honrar a Dios con nuestra vida incluye todas las áreas. No es solamente cuando yo vengo a la iglesia. Es cuando yo pongo límites y orden en mi hogar, en mi vida, en mi salud, en mis finanzas. Es cuando yo pongo orden. La transigencia tiene un problema. La transigencia, cuando usted la permite, de pronto le voy a decir esto: cuando usted la permite con sus hijos, su esposo o esposa, amigos, no sé, ¿sabe qué? Es peligrosa, porque lo convierte a usted en un alcahuete o en una alcahueta. Claro, porque usted comienza a justificar todo lo malo de esa persona, ¿cierto? Transigencia es usar el nombre de Dios en vano para jurar y prometer lo que en realidad con el tiempo usted no va a cumplir. Eso es transigencia. Y eso fue lo que hizo Salomón. Le juró y le prometió al Señor cumplir fielmente sus mandatos, sus estatutos y caminar rectamente, ¿cierto? Pero con el tiempo no lo cumplió. Con el tiempo no lo hizo. Somos transigentes cuando usted le permite a una hija o a una esposa hacerse cirugías plásticas, estéticas. Eso es transigencia. Para que se vea más bonita. O sea que como está no te gusta. Te equivocaste. ¿Te dieron un tapado o qué? Eso es transigencia. Transigencia es buscar valores y felicidad fuera de Dios. Y creer que porque lo hace todo el mundo, yo también lo tengo que hacer. Eso es transigencia. Coge mucha fuerza con el tiempo. Por eso usted, en el momento que tenga que decir sí, diga sí. Y en el momento que tenga que decir no, diga no. Porque si usted no lo hace y deja pasar el tiempo, después eso usted ya no le va a quedar fácil ni decir sí ni decir no. Sucede cuando hay un pleito, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando usted tiene un pleito con su esposa, con su esposo, con un hijo, con un amigo, no sé. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, que las cosas hay que solucionarlas rápido. ¿Por qué? Mire, porque si yo no perdono inmediatamente, si yo no sano inmediatamente y dejo pasar los días, ¿qué pasa? Pasado un tiempo, 3, 4, 5 días, usted ya va a decir: no, yo ya no. Que yo vaya y le pida perdón, que yo vaya, no, ya no. ¿Por qué? Porque ya le diste tiempo a la transigencia que hiciera la obra en tu corazón. Eso es cuando un deportista sufre una lesión, ¿sí o no? Usted lo ha visto, ahí en medio del calor le cogen el brazo, el pie y ¡ping! Vuelven, pero está en calor, ¿sí o no? Si dejan enfriar ese brazo o ese pie,
el dolor sería ¿qué? Inmenso después. Es igual. La transigencia usted la tiene que parar. Usted tiene que decirle no a lo que es no y tiene que decirle sí a lo que es sí. Duele, puede que pueda doler, pero usted tiene que entender que usted tiene que vivir una vida firme en el Señor. Comprométase a mantenerse firme y a escuchar a Dios. Dios nos está hablando hoy, como hablaba en la Biblia. Dios habla hoy, habla a través de su palabra, a través de pastores, de siervos que están comprometidos con la verdad. Habla a través de amigos y de discípulos comprometidos. Usted tiene que escuchar. Salomón no quiso escuchar. Se negó a escuchar cuando fue a comprar caballos donde no debía de comprar y cuando fue a buscar mujeres donde no la debía de buscar. Cuando usted ponga su fe en Dios, Él será su ayuda en medio de los problemas, no antes. No antes. Cuando usted ponga su fe en Dios, Dios va a ser su ayuda en medio de los problemas. Podrán haber consecuencias por las transigencias y por lo que hemos hecho, pero Dios lo va a acompañar y Dios le va a ayudar en medio de su camino. Quiero ir terminando con una palabra que hay en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 23. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es ¿qué? Constructivo. Quisiera compartirlo con ustedes en esta versión que me encanta. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me edifica. Claro, a mí todo me es lícito. El Señor lo dice. Ese es el honor de recibir la gracia de Dios. El no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, es que nos es permitido todo, pero Dios nos advierte que tenga cuidado, porque aunque todo me sea lícito, no todo me va a convenir, no todo va a ser bueno para mi vida. ¿Salomón podía comprar caballos? Sí, de pronto sí, en algún momento, pero tenía que entender que no le convenía. Y eso es lo que Dios le había dicho: no lo hagas, no hagas negocios con ellos porque no te conviene. ¿Por qué? Porque ellos son tramposos, porque ellos son tus enemigos. ¿Cierto? Todo me es lícito, pero en realidad todo me conviene para mi vida. Dejar que mis hijos hagan lo que quieran es lícito, usted lo puede hacer. ¿Le conviene? ¿Le edifica? Dejar que su esposo o su esposa de pronto haga cosas que no debe de hacer. Usted tiene que analizar ¿esto me conviene? ¿Esto en qué edifica y en qué ayuda a mi vida? El Señor lo advierte tanto en su palabra. Una palabra que dice que no nos unamos ¿en qué? En yugo desigual. No nos unamos en yugo desigual. Pero nos encanta hacerlo muchas veces. Ir a negociar con el que no debemos negociar. Ir a comprar lo que no debemos de comprar. Meternos en los lugares donde no debemos de meternos. ¿Sabe? Y por eso terminamos con muchos problemas y con muchas dificultades en medio de nuestra vida. Yo quiero que mire ese proceso en la vida de Salomón. Leímos desde el capítulo 3 y llegamos hasta el capítulo 11.
Y todo comenzó simplemente por algo que él no debía de hacer, por permitir algo que no debía permitir en su vida. Comprar unos caballos que ya el Señor le había dicho que no lo hiciera. Y luego dio un paso más grande al ir a buscar ¿qué? Mujeres de otras naciones que también Dios le había dicho que no hiciera. Hay tantas cosas que hacemos que no deberíamos de hacer y que usted sabe que no debería de hacer, pero que de todas maneras lo hace. Suena complejo, pero es la verdad. Hay veces la gente, pastor, pues yo no sabía que eso era malo. Desde el mismo momento en que lo haces al escondido, desde el mismo momento en que lo haces condicionando cosas, es porque tú ya sabes que sí es malo. Entonces, ¿por qué dices ahora que no sabías que era malo? La transigencia. Quiero repetirle a usted lo que significa transigencia. Consentir, tolerar y aceptar lo que no es correcto y lo que no es verdadero. Una vez un varón vino a consulta donde mí porque tenía dificultades con su hijo, dificultades de rebeldía. Su hijo estaba haciendo lo que no debería de hacer. Y este varón ya era un conocedor de la palabra de Dios y me acuerdo que le dije, tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Hay que disciplinar, hay que corregir. Los padres estamos llamados a eso, hay que corregir. Pero sabe una cosa, aunque no fue la respuesta que yo quería oír de él, me gustó. Me gustó por su sinceridad. Porque me dijo, yo sé todo eso que usted me está diciendo. Yo sé que tengo que corregir a mi hijo, yo sé que tengo que disciplinarlo. Yo sé que tengo que decirle no. Dijo, pero no soy capaz de hacerlo. Yo le dije, aquí termina la conversación y aquí termina la consejería. Porque lo que tú no eres capaz de hacer, a mí se me escapa de las manos solucionarte algo a lo cual tú no quieres seguir la dirección de Dios. Y es muy similar a lo que le pasó a Salomón, ¿cierto? Es muy similar. Tengamos cuidado con la transigencia. Es una actitud humana que el diablo la va metiendo en nuestro corazón, ¿cierto? Y comenzamos a ver el pecado como algo normal, ¿cierto? Como algo normal. Y lo que la Biblia condena, nosotros ya no lo condenamos. Eso es la transigencia, que usted ya no condena lo que la Biblia sí condena. Y eso afecta todo. Afectó la vida de Salomón. Le dividió su corazón y terminó siendo un anciano muy triste y muy solo. Hay veces nosotros creemos que la sabiduría la dan los años. No, es una mentira. Salomón fue sabio cuando fue joven. Y cuando fue viejo, no fue sabio, fue necio, terco, transigente. Quítese eso de la cabeza, que los años son los que dan sabiduría. Los años no se determinan la sabiduría no se determina por los años. La sabiduría se determina es por la actitud del corazón del ser humano. Por eso hay niños y jóvenes que son más sabios que personas viejas para vivir la vida. ¿No? La verdadera sabiduría es el estilo de vida que yo tenga, es mi forma de vivir.
no son los años. Hay veces llegamos a los años siendo más necios, poniendo más problema, cuando deberíamos de ser más tranquilos en nuestra forma de vivir, entregarle nuestra vida al Señor. Le invito para que oremos. Si nos ponemos de pie. Sí. Oramos. Padre, te damos gracias en este día maravilloso, Dios, que nos permite disfrutar de tu amor y nos permite disfrutar de tu presencia, Señor. Padre, hoy nos has enseñado acerca de la transigencia, acerca de una actitud humana que el diablo usa para dividir nuestro corazón, para apartarnos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir de acuerdo a esta palabra, para que ella, Señor, sea el pilar de mi vida, el pilar de mis decisiones. Como dice la palabra de Dios, que mi sí sea sí, que mi no sea no, y que sea dado en el momento que sea necesario darlo. No esperemos que la transigencia se vaya fortaleciendo con el tiempo, porque vamos a ir perdiendo esa comunión con Dios y nos vamos a ir alejando cada día más y más de su presencia, y tú ni siquiera te das cuenta, y terminas como Salomón. Terminó construyéndole templos a sus esposas para que fueran allá a esos santuarios a adorar otros dioses diferentes. Y hay veces nosotros hacemos lo mismo, que para que mi hijo esté bien, que para que mi hijo no se vaya, entonces yo le voy a permitir esto, yo voy a permitir lo otro. Que para que me vaya bien en ciertas cosas, yo empiezo a permitir situaciones en mi vida que sé que van en contra de los principios y los valores que Dios me ha enseñado. No podemos ser transigentes. Límpiate de todo eso. Créele a Dios, créele al Señor. Permite que Él forme cada día tu carácter y tu vida. Maravilloso Padre, gracias te damos este día por tu amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.